Hola amigos, bienvenidos a otro video de la valija de Mila. Hoy les quiero hablar sobre un par de fábulas que leí hace mucho rato sobre la metamorfosis. Así es de que las fusioné y les voy a hablar del tema. Resulta que en el bosque había una oruga que tenía que arrastrarse para conseguir su alimento y los demás insectos le decían que se tenía que arrastrar toda la vida porque era un vil gusano, porque ella nunca iba a poder ser como ellos, porque ellos sí podían volar, porque ellos podían obtener los frutos de las copas de los árboles, y a él le costaba cada vez más arrastrarse porque ya estaba muy pesado e iba a entrar en la etapa de la metamorfosis, pero él no lo sabía. Él pensaba que era un vil gusano que nunca iba a poder pasar de arrastrarse. Una vez todo se quedó oscuro, se quedó atrapado, y cuando finalmente salió de su cascarón sentía las patas más livianas, pero sentía que algo le pesaba en su espalda y le costaba muchísimo caminar para conseguir su alimento y demás cosas que tenía que hacer. Un día una mariposa blanca estaba por la tierra y le dijo: ¿por qué no vuelas? Y él le dijo: pero ¿cómo voy a volar si yo soy un gusano? Yo siempre me voy a arrastrar y me lo han dicho mis amigos. La mariposa le dijo: no, tú tienes alas y tienes unos colores más lindos que los míos. ¿Cómo? ¿Alas yo? No te creo. Y se fue. El caso es que cuando ella iba caminando, como había llovido, en una hoja había una gota de agua en la cual se reflejó. Y ella se empezó a mirar y se dio cuenta que sí tenía algo de colores en su espalda. Y empezó a mover y se dio cuenta que eran alas. Sin embargo, no se lo creía y siguió, y cuando estuvo en una pequeña depresión de la tierra, se dejó caer y realmente pudo planear. Después fue perfeccionando su vuelo y pudo ser una mariposa vistosa, de colores, liviana, mucho más hermosa de lo que eran los insectos que tanto la criticaban cuando era una oruga. Entonces, ¿qué podemos extractar de ahí? Que muchas veces nos creemos el cuento que nos vende la gente. Tú no vas a poder, tú que vas a salir adelante, tú no tienes plata, tú nunca has sido talentoso. Pero ¿cómo? Comentarios de amigos: ese man que va a poder, si ese negocito le hace un inventario nada más con pasar en bicicleta. Eso que él no puede, no tiene la habilidad, no tiene los contactos, no tiene el dinero, no tiene las conexiones, porque desafortunadamente en la sociedad prima la envidia y nadie quiere que otro esté mejor que uno. Entonces, lo que uno no debe hacer es creerle a la gente. Uno debe creer es en las capacidades que uno mismo tiene. Aparte de eso, toca creer en uno mismo. A veces uno piensa: no, es que yo no soy capaz, no, es que yo no puedo, yo qué voy a poder, porque uno siempre piensa que los demás brillan más que uno y que uno nunca va a poder ser igual. Resulta que los demás son personas igual que uno, con las mismas capacidades, y lo han logrado. Lo que pasa es que uno no cree en las capacidades que uno tiene. Alguna vez una persona me decía: ¿y por qué no lo haces? ¿Por qué no te arriesgas con este proyecto? Y yo le dije: no, pero es que los demás tienen más capacidad. Y me dice: ¿y por qué? ¿Acaso ellos tienen un ojo de más? ¿Una mano de más? ¿Tú no piensas? Y la verdad tenía razón. En otra parte escuché que cuando uno tiene un proyecto, los primeros que dañan el proyecto son los amigos. Tú comentas un proyecto y: no, pero es que fíjese esto, pero es que fíjese aquello. Acuérdate del pesimismo, de lo que hablábamos, de pensar en negativo, pero es que qué tal que le pase, y qué tal que fracase, y qué tal, y no. Los primeros que le echan al bote de la basura los proyectos son los amigos, las personas cercanas a las que uno le cuenta.
Por eso también debes cuidar a quién le cuentas tus proyectos. Arriésgate, pero estando seguro, habiendo estudiado el proyecto, y el tema es creer en ti mismo y no dejar que los demás te vendan una idea que no es acertada sobre ti. La gente habla mucho, la gente hierra mucho y desafortunadamente, como nosotros tenemos una personalidad un poco débil, le creemos a la gente y a veces llegamos a la casa y ¿será que yo soy así de malo? ¿Será que yo no puedo? ¿Será que es imposible? Así es de que te dejo las fábulas para que puedas mejorar tu vida y aplicarlo.